El razonamiento clínico es una de las habilidades más importantes de un médico al momento de diagnosticar a un paciente, dado que se utilizan herramientas tanto de conocimiento como humanas. Frente a esto, realizamos la búsqueda de dos doctores para poder contrarrestar sus experiencias en este ámbito, logrando una mirada desde una perspectiva de una larga trayectoria y otra desde una persona recién egresada. El doctor Pedro Llorens Sabate es un ilustre gastroenterólogo egresado de la Universidad de Chile, pionero en la endoscopía digestiva chilena. Implementó un programa modelo de detección de cáncer gástrico en Chile, con el cual se examinó a 55.000 personas, con la colaboración del gobierno de Japón y el Ministerio de Salud de Chile. Es autor de numerosos libros y revistas. Fue presidente de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, fundador de la revista Gastroenterología Latinoamericana y de la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva. Fue condecorado en diversos países y tal fue su labor que el ex Instituto Chileno Japonés de Enfermedades Digestivas lleva actualmente su nombre. El día 28 de agosto asistimos a la comuna de Las Condes con la oportunidad de entrevistar al destacado doctor. Actualmente se encuentra jubilado de la profesión, por lo cual nos recibió en su domicilio. Queríamos saber en primer lugar, si nos puede contar, ¿por qué eligió estudiar medicina de sus orígenes? La pregunta más difícil que me he podido hacer. Disculpe. No, te disculpo. Resulta que yo nací y crecí con una gran inclinación por el arte. Y mi padre era médico, por ahí está la foto de él. Y era médico de lo que antes se llamaba medicina general, que hoy día no existe en este momento. Y lo que más quería él era que yo fuera médico. Pero yo tuve dudas hasta el final, porque yo quería ser escritor. Me gustaba el arte, me gustaba fuertemente. Y mi padre hasta me rogó en un momento determinado que fuera médico. Y bueno, aquí estoy. El capitán, donde manda capitán, no manda marinero. Claro. Quizás mi vida habría sido totalmente distinta si me hubiera entregado al arte, cosa que hice después de muchos años. Queríamos saber también qué características cree usted que debería tener un buen médico. La característica de un buen médico es amar a su prójimo, ser muy humilde, estar muy cerca de nuestros pacientes. Y a veces sentir en nuestra carne lo que siente la carne de aquellos que sufren. Así me formé, así he vivido todos mis años de profesional. Desde antes de recibirme fui docente de la Universidad de Chile, pero como docente en el antiguo Hospital San Borja en Alameda, teníamos como sector Maipú. Y en la mañana hacía docencia, almorzaba lo que podía en el hospital y partía a Maipú, donde arduamente, y con el apoyo por supuesto del Ministerio de Salud de Chile, ubiqué un terreno frente al aeropuerto de Cerrillo en ese momento, que es el que más se utilizaba, y creo que en la calle 19 de septiembre, cuando cumplió 50 años de funcionamiento ese, y fue un consultorio para la gente pobre. Yo fui su primer director, por supuesto, y durante muchos años trabajé allí, muy cerca del pueblo. Después, en la tarde, aunque parezca extraño, voy a hacer domicilio. Y no renegaba una buena tacita de té con esa gente humilde. Y di una buena batalla contra los techos de esas casas que eran de asbesto. Y la gente modesta estaba siendo envenenada por el asbesto, que compromete el pulmón, etc. Bueno, las vivencias son tan ricas y tan grandes y tan cercanas a nuestra gente querida que podría estar hablando horas.
Queríamos saber también qué es lo primero que se fijaba al momento de diagnosticar a un paciente, en el momento de la consulta. ¿En qué me fijaba? Claro. Apenas me abría la puerta y me saludaba. Hay gente que camina de una manera, los gestos se transmiten en el rostro, y luego viene la anamnesis. Tú saludas y la anamnesis es sumamente importante, te interroga y él te va contando su dolencia, y después que tú has contrapreguntado o ya has embebido esa historia, pasas al momento del examen físico, completas tu hipótesis diagnóstica, pides tus exámenes y luego esbozas tu tratamiento mientras esperas aquellos resultados o ya definitivamente con certeza de lo que tiene el doliente. Y si tuviera un tiempo muy reducido para hacer esta entrevista, ¿qué es lo que sí o sí no dejaría de hacer? No hay tiempo reducido. Solamente en mis novelas de la guerra, pero aquí no hay. No, nadie puede admitir un tiempo reducido. Ya. Existe una especie, perdona la palabra, de prostitución de la medicina, en que actualmente se le fijan cupos de minutos de los médicos. El tipo está apurando al enfermo, qué sé yo, y que haga mejor pensando en otra cosa distinta. Y cumplido ese, el orden, eso moralmente es inaceptable. Eso no es medicina. El doctor Carlos Garay egresó el año 2023 de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como becado de la especialidad de psiquiatría de la Universidad de Santiago de Chile, por lo que presta sus servicios en el Centro Comunitario de Salud Mental de la Municipalidad del Bosque. El día 30 de agosto tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Carlos en su consulta en el Centro Comunitario de Salud Mental en la comuna del Bosque. Respecto para ti, ¿qué sería el razonamiento médico-clínico? El razonamiento médico-clínico es una pregunta interesante igual. Es como la forma en que nosotros trabajamos, simplemente, ¿ya? Sin el razonamiento clínico no hay medicina, ¿no es cierto? Es una forma estructurada de poder tomar acción, ¿ya? Y de tener un orden mental también. Pues está el tema, no sé, me imagino que están estudiando antecedentes, como la anamnesis próxima, la anamnesis remota, todo eso, ¿no es cierto? Y cómo se hacen los diagnósticos, porque partimos con la entrevista, ¿no es cierto? Partimos con la entrevista donde preguntamos todas esas cosas, el examen físico, la revisión sistemática. La revisión sistemática, la verdad, es un mito. Yo nunca lo he aplicado así como tan estructuradamente, ¿ya? Pero puede ser porque yo no haga tanta medicina somática, ¿ya? Entonces, ya. Y después viene los diagnósticos, ¿no es cierto? Y el diagnóstico, una parte por el diagnóstico sindromático, ¿no es cierto? Después el diagnóstico como etiológico, ¿ya? Entonces, y después de eso uno toma la conducta, ¿no es cierto? Es algo que se aplica a menudo y algo ¿cómo se llama? Como casi inconsciente, pero que al principio uno lo tiene que hacer muy consciente. No es como que el paciente me cuenta sus problemas de la nada, así como espontáneamente, y yo ya puedo hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? No es una conversación de la calle tampoco, o cuando una familiar te dice, oye, me salió un grano, así, y tú le dices, chuta, ya, no sé, póngase una crema, ¿no es cierto? Es algo que requiere un tiempo, ¿ya? Es algo que requiere un tiempo, una situación adecuada, y que uno necesita llevar el orden, porque si es que no llevas el orden se te van cosas, ¿no es cierto? Yo todos los días aplico igual el razonamiento clínico, algo de preguntar y vais juntando síntomas, ¿no es cierto? Vais pensando en otras, porque también es un poco, si bien es estructurado, uno igual está pensando en diagnósticos sintomáticos todo el tiempo, ¿no es cierto? Y también el diagnóstico etiológico, dependiendo de lo que va saliendo en la entrevista, ¿no es cierto? Cuando te dicen motivo de consulta, tú dices, ah, ya, puedo ir por acá, ¿no es cierto? Entonces, uno ya empieza como ¿cómo se llama? A entrevistar de acuerdo a lo que uno cree que es, también, ¿ya? Pero eso es algo más de la práctica, ¿ya? Al principio, uno siempre tiene que hacer esto muy estructurado porque
uno no conoce todas las enfermedades del mundo y qué es lo más frecuente, ¿no es cierto? Y hay un poco como de desconocimiento, un poco del cómo estudiarlo, como qué es en verdad lo más frecuente. Incluso cuando te dicen epidemiología, tú decís, ya, a ver, no sé, pues 30% de prevalencia en la población. Pero hay otras enfermedades que dicen como 40% de prevalencia en la población. Y como que en verdad no sabéis si es que lo que estoy viendo es algo súper frecuente cuando estáis ahí mismo con el paciente, ¿no es cierto? Como que a veces los datos estadísticos no se condicen tanto con lo que uno ve, ¿no es cierto? Como en la práctica, pero en sí, como en la realidad, como, porque eso es más de la vivencia de uno, ¿no es cierto? Como lo que yo vivo ejerciendo como médico, pero el total es los datos estadísticos, ¿no es cierto? Sí, la epidemiología te ayuda para jerarquizar, ¿no es cierto?, cada uno de los diagnósticos, pero generalmente lo que más sirve es esto de los algoritmos como respecto al síntoma base, ¿no es cierto? Eso, porque a veces, no sé, pues uno no se puede guiar el diagnóstico me fui por otro lado, como por el solo dato de epidemiología. Entonces, nada, pues la cosa es, por lo menos al principio de la carrera, yo creo que es juntar todos los síntomas que puedan, ¿no es cierto? Hacer una revisión sistemática, súper bien, preguntar bien todos los antecedentes, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque esto les va a ayudar a tener este orden para que no se le olviden cosas que pueden llevar a una mala práctica, que es lo que viene después. Sí, pues. Entonces, tienen que preguntar todo bien esquemático y dependiendo de las cosas positivas que vayan saliendo, ¿no es cierto? Es que uno va agrupando. No sé, pues. A ver, dolor en hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Digamos con, no sé, con masa palpable puede ser, como bien pequeña. Se puede decir signo de Morphy, no sé si lo han visto. Ya, como que uno dice, chuta, tengo estos elementos, ¿no es cierto? Y por ejemplo que se exacerba con comida grasa, o que puede ser no sé, y tú te caes la guatita así y salta como al hacer Bloomberg, que es algo que van a ver más adelante. ¿Sí? Y van a decir, chuta, esto es un síndrome de abdomen agudo, ¿no es cierto? Y ahí empiezan a descartar posibilidades, ¿no es cierto? Entonces como que cuando uno va agarrando, como ya, va apareciendo todo esto en la entrevista y en el examen físico, chum, ahí como que uno ya empieza al tiro a hacer como un gestalt, que es como esto de, como cuando el gestalt es no sé muy bien la teoría, pero es una teoría como psicológica que aparecen como signos, ¿no es cierto? Y se conforma una imagen de lo mismo, ¿ya? Es algo súper interesante, pueden buscarlo, como, no sé, pues, cuando nosotros vemos en las nubes, ¿no es cierto? Como cosas que se parecen a otras cosas, es como que estas figuras, ¿no es cierto? Estas formas de estar hechas como en dibujo en las nubes, pum, como que nos recuerdan a algo conocido, ya sea, no sé, un elefante, un, un perro, ¿no es cierto? Una cara, ¿cierto? Y eso, lo mismo es lo que pasa como con los diagnósticos sintomáticos, cuando empezamos, chuta, dolor de guata, ¿no es cierto? En hipocondrio derecho, tiene signo de Morphy, ¿cómo se llama? Bloomberg, pum, abdomen agudo, colecistitis, ¿cachai? Y eso y es casi como automático, ¿no es cierto? Y eso se va a dar más con el conocimiento y con la experiencia, más que nada. Y en tus años estudiando medicina, ¿has visto algún caso donde haya habido como un mal razonamiento médico-clínico? Tal vez, no sé, de tus profesores o de tuyo mismo. Sí, o sea, no sé si a mis profesores, porque eso sería mucho más fácil de ver cómo fue el razonamiento clínico, pero muchas veces también la experiencia te puede jugar como en contra, ¿ya? Está el tema de los prejuicios, algo bien interesante de estudiar, sobre todo con el caso que os voy a comentar ahora. Yo estaba en urgencia y nos llegó una paciente de 30 años en paro, ¿ya? Se murió, falleció, le hicimos RCP y todo, se murió. La historia era que la paciente tenía una diabetes tipo 1, ¿ya? Que era un antecedente ultra importante, ¿ya? Pero a la vez, ella tenía un antecedente psiquiátrico, ¿ya? Un antecedente psiquiátrico que parece que era un trastorno de pánico, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Y sucede que ella llega al SAPU, ¿cierto? Con una respiración agitada, ¿ya?
una respiración agitada, que el médico del SAPU, me imagino que interpretó que podía estar en contexto de una crisis de pánico, ¿ya? Y por lo mismo la mandó para la casa, e incluso, no, perdón, no la mandó para la casa. Lo que hizo fue ponerle benzodiazepinas, ¿ya? Que son depresores del sistema nervioso. No sé si te dejan todavía con medicamentos, ¿no? Como el clonazepam, todas esas cuestiones. El trencito, ¿no le suena el trencito? No. No lo busques. Entonces dijo, estaba con una crisis de pánico, le meto un clonazepam. La cosa es que la paciente efectivamente dejó de respirar rapidito porque se deprimió su sistema nervioso, pero por lo mismo cayó en paro, ¿cachai? Y eso hizo que la intubaran, que fue peor, que la intubaran y que la mandaran para el sodro directamente así como de urgencia. Llegó y se murió. Sucede que acá el médico como que no tomó en cuenta el antecedente, digamos, la diabetes tipo 1, que es una complicación que también van a ver más adelante, ¿ya? Que es la cetoacidosis diabética, ¿ya? Que la cetoacidosis diabética es una enfermedad que, o sea, un cuadro agudo, digamos, de diabetes, que genera como una acidez en la sangre, ¿no es cierto? Y por lo mismo se hacen mecanismos de compensación. El mecanismo de compensación más típico es digamos, la alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Que es como esto de empezar a botar como ácido por la respiración, como transformando el CO2, ¿no es cierto? Como el ácido carbónico, ¿sí? Ya, entonces es una forma de hacer la sangre menos ácida, ¿no es cierto? Y cuando tú le cortas ese mecanismo, quitáis el mecanismo de compensación, entonces la acidez se va a la cresta y se murió la paciente, ¿cachai? ¿Y por qué? Porque supongo que el médico del SAPU pensó que era una loca, ¿cachai? Y le puso el clonazepam. Entonces, bueno, está el tema de los prejuicios en cuanto al relacionamiento clínico, pero hay que tomar todos los antecedentes, ¿cachai? No se te puede pasar eso, son antecedentes importantísimos y eso se podía evitar solamente con una estructuración más del razonamiento, ¿no es cierto? Como esto de la entrevista mucho más estructurada y sopesar bien, ponderar bien todos los elementos, porque está bien, puede tener un trastorno de pánico, ¿no es cierto? Pero no se te puede pasar que tenga una diabetes tipo 1, ¿no es cierto? La diabetes tipo 1 le gana al trastorno de pánico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, por eso falleció ese paciente. Para ti, ¿cuál sería como uno de los aspectos del razonamiento clínico o de la entrevista para darle al paciente más importante? Porque como ahora como que los tiempos ya son más acotados, sí, eso, ¿cuál sería el aspecto más importante para ti? Yo creo que lo más importante ahora en tiempos de que en verdad los tiempos de consulta son muy agotados, es el motivo de consulta, ¿ya? El motivo de consulta, lo que tienen que hacer, porque muchas veces el paciente va a llegar y te va a decir, no, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, ¿cierto? Bueno, hay una técnica que muchos médicos usan que, no, yo solo un motivo de consulta, ¿ya? Y tiene que ser el más grave, ¿no es cierto? Entonces, siempre guiarse por lo que el paciente quiere, ¿ya? El paciente ustedes están para el paciente, ¿no es cierto? No es que ustedes hagan la entrevista médica y tengan que cortarlo, digamos, todo por encajar en el sistema, ¿no es cierto? Ustedes son por el paciente, ¿ya? Entonces ustedes tienen que tomar el motivo de consulta, eso es lo más importante de todo, ¿ya? Agarrar el motivo de consulta que sea más grave para el paciente, porque eso se negocia, ¿ya? Que sea más grave y tratar de ponerlo como algo relevante para él también, ¿ya? Y desde ahí construir toda la entrevista, ¿ya? Bien, puedes saltarte algunas cosas de la revisión sistemática, puedes saltarte algunos antecedentes algunos antecedentes, ¿no es cierto? Pero todo eso te lo va a decir el motivo de consulta, ¿ya? ¿Cómo? Porque a veces, no sé, pues es que el paciente viene por... A ver, ¿qué puede ser? No sé, como un caso que podría ser así de descartar algo de frentón. Como, ya, puede ser, no sé,
un paciente que llega con un trastorno de salud mental, porque le va a llegar hartos pacientes con trastorno, o sea, con síntomas depresivos, síntomas ansiosos. Quizás no es lo más oportuno preguntarle por, no sé, por la cirugía, ¿no es cierto? Como ya te puede hacer alguna idea de qué es lo que le tengo que preguntar, ¿no es cierto? Alergia siempre tienes que preguntar alergia, porque es algo que tú le vayas a dar medicamento al paciente, para eso estamos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, antecedentes médicos también importantes. En ese caso, hospitalizaciones, por ejemplo, te lo podríais saltar en ese caso, ¿no es cierto? Pero sí podéis preguntar por hospitalizaciones psiquiátricas, o si es que ha tenido algún problema de salud mental. Podéis hacer preguntas más generales, ¿no es cierto? ¿Qué más puede ser? Eso, bueno, y si es que le tiene un dolor de guata, no le debe estar preguntando como por síntomas que no salgan en la universidad, a menos que tengan que ver con algún síndrome en específico, alguna causa etiológica en específico, ¿no es cierto? Que eso te lo va a dar también más en la práctica, ¿ya? Pero esa pregunta es muy de cuando ya sabes mucho, o sea, cuando ya terminaste la carrera, ¿no es cierto? Porque al principio usted tiene que preguntar todo, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando ya tienes experiencia en cuanto a los motivos de consulta, ya te puedes saltar otras cosas, ¿ya? Eso, pero siempre lo más importante es el motivo de consulta, yo creo. Porque nosotros somos un instrumento para el paciente.